alternación de la preparación general con lo especial, me está diciendo que los ejercicios y los medios que yo utilice durante el periodo de preparación general tienen que tributarme a los ejercicios que voy a realizar después durante la preparación especial. No sé si me hago entender, después veremos el intercambio de preguntas. Porque no hacemos nada con trabajar la general de una forma y la especial de otra. ¿Dónde está la diferencia después? En cuanto al volumen, en cuanto a la intensidad, en cuanto a la densidad. Ahí es donde yo, en la especial, yo regulo eso. Pero si yo hago una preparación general errónea, eso me va a traer como consecuencia que después yo, la preparación especial va a ser, disculpando la palabra, desastrosa. Desastrosa porque, por ejemplo, si yo no logro enfocar bien un trabajo de fuerza para mi deporte, teniendo en cuenta el perfil de exigencia de mi deporte, la duración, los movimientos como son, y entonces yo me sobrepaso en el tema del trabajo de la fuerza, de la resistencia a la fuerza, me sobrepaso ahí. Cuando yo llegue a la parte especial donde él tiene que extrapolar y ya pasar a trabajar más la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza explosiva, quizás yo si me extralimité en la preparación general a la hora de seleccionar los ejercicios de la dirección fuerza, lejos de beneficiarme en la especial, lo que va a traer es un estancamiento o un retroceso. Por eso este principio es muy, pero muy, muy importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros realizar una planificación del entrenamiento. El otro principio de carácter cíclico del proceso de entrenamiento. Aquí, ¿a qué se refiere este principio? Que la planificación del entrenamiento deportivo va a ser por ciclo, o por periodo, o por etapas, como todos conocemos. De acuerdo, que ahorita vamos a ver también más tarde, en una de las partes ahí, de acuerdo al tipo al modelo de entrenamiento que vayamos a utilizar, así será. Pero bueno, el carácter cíclico se refiere a eso, que voy a ir de una etapa general a una etapa especial variada, a una etapa especial, y después una etapa de tránsito para recuperar los niveles iniciales y volver a realizar un nuevo plan de entrenamiento. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta esto aquí? Si nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo específico, nosotros tenemos 2 rankings nacionales. En el caso de karate en Ecuador se utiliza mucho en la etapa juvenil. Se realizan 2, por lo general, seccionalmente este año por el tema este que todos conocemos, de la pandemia, ¿no? Pero normalmente se realizaban 2 selectivos, 2 rankings nacionales en la categoría juvenil, y también se realizaban los Juegos Nacionales del Ministerio de Deportes. En el caso de Ecuador, existen, no conozco la característica de Colombia, pero por ejemplo en el caso de Ecuador existen los campeonatos nacionales, que estos son regidos por la Federación Ecuatoriana de Karate, y entonces existen los Juegos Nacionales, que esto lo rige el Ministerio del Deporte, el antiguo Ministerio del Deporte, que después se convirtió en Secretaría del Deporte, y creo que tengo entendido que va a volver a ser un Ministerio del Deporte. Pero entonces, a pesar de que son diferentes las competencias, sin embargo, cada una tiene su importancia, porque si yo en el primer ranking nacional no estoy ahí en los primeros lugares, ni en el segundo ranking nacional, no puedo soñar en que me van a llamar para conformar una preselección para representar al país en un evento de importancia, porque por supuesto no clasifiqué. Entonces, a la hora de nosotros aplicar el carácter cíclico del proceso, tenemos que tener en cuenta también de la competencia que tengo prevista durante esa macroestructura, cuál es fundamental, cuál es preparatoria, cuál es fundamental y cuál es preparatoria. ¿Por qué? Porque en base a esa competencia es que yo tengo que hacer el ciclo entonces del proceso de entrenamiento. No puedo hacer entonces un ciclo muy largo si la competencia es, en el caso de Ecuador casi siempre se hace en marzo, y el Carmenato está por ahí que me puede ayudar. Por lo general siempre se hace ahí en ese rango. Por lo tanto, enero, febrero y marzo, prácticamente los 3 meses de iniciar la macroestructura, ya hay un primer ranking. Entonces, ese ranking, aunque no es la competencia fundamental, pero en este caso, si no obtengo un resultado aceptable ahí,
prácticamente entrené esos 3 meses por gusto, porque no me van a tener en cuenta a la hora de yo pasar a formar parte de una preselección. Y entonces, en el caso de las competencias del Ministerio del Deporte, que son aquí en Ecuador los Juegos Nacionales de Menores, Juegos Nacionales Prejuveniles, Juegos Nacionales Juveniles o Sub-21, esos son los 4 que más se realizan aquí, y a veces hacen el senior, pero bueno, hace tiempo ahora que no lo hacen. Sin embargo, esa competencia, para los efectos de la evaluación de las distintas federaciones provinciales, la toman como principal. O sea, quizás usted salió bien en el campeonato nacional, sin embargo, en los juegos de menores, por decir una categoría, que es 12, 13 años, usted no sale bien y ya entonces tiene su problemita con la autoridad de las federaciones deportivas provinciales. ¿Por qué? Porque a la hora de evaluar el índice de rendimiento de su deporte, toman como fundamental en ese año que haya los juegos de menores, por ejemplo. Eso prácticamente usted puede haber obtenido en los 2 primeros rankings 2 o 3 medallas de oro en cada división. Sin embargo, cuando haga los juegos nacionales, si usted sale mal, le dan su cocotazo. El otro principio es el principio de la gradualidad de la carga. Como ustedes observan, los principios se dividen para su estudio, pero son concatenados unos con otros, porque el principio de la gradualidad de la carga es precisamente, hay que tener en cuenta en qué ciclo estoy, hay que tener en cuenta en qué etapa estoy, si es en la etapa general, si es en la etapa especial. Entonces, a la hora de yo distribuir las cargas, la gradualidad de la carga, tengo que tener en cuenta eso, qué volumen le voy a dar, qué intensidad le voy a dar, en qué ciclo estoy, en qué etapa estoy, en qué mesociclo estoy, qué microciclo estoy y qué unidad de entrenamiento estoy. O sea, comienzo, como yo le decía en Cuba jocosamente a la gente, tengo que tener primero el pastel o la torta, y de ahí, que ese es el macro, y de ahí entonces la cuña, entonces serían entonces el macrociclo, de ahí vienen entonces los periodos preparatorio, competitivo y tránsito, vendrían entonces las etapas, preparación general, preparación especial, precompetitiva, competitiva y de tránsito. De ahí vienen entonces los diferentes mesociclos, con sus propias características, que los mesociclos coinciden muchas veces con los meses, no es obligatorio, pero coinciden. Y entonces de ahí vienen entonces los microciclos, que coinciden a veces con la semana, por lo general. Y dentro de los microciclos, entonces tenemos la unidad de entrenamiento. O sea, el pedacito más chiquito de la torta sería entonces la unidad de entrenamiento. Eso es, a grosso modo, en cuanto a los principios. La otra parte que tenemos que tener en cuenta es la correcta selección de los contenidos de la preparación. Aquí me voy a detener un poquito. Solamente le puse eso en el Power para que me escuchen, por favor. La correcta selección de los contenidos de la preparación. A la hora de yo sentarme a planificar, porque recuerden que el entrenador es el principal, que tiene que organizar el proceso de entrenamiento deportivo, el que organiza el proceso de entrenamiento deportivo. A la hora de yo seleccionar los contenidos de la preparación, vuelvo a tener que tomar en cuenta la característica de mi deporte, pero ahí también tengo que tener en cuenta las características individuales de mi deportista. Tengo que tener en cuenta la longevidad deportiva o el tiempo que ellos llevan de práctica en el deporte. Tengo que tomar en cuenta la etapa de preparación que me encuentro. Tengo que tomar en cuenta el calendario de competencia. Tengo que tomar en cuenta el tipo de competencia, si es clasificatoria, si es fundamental, si es un ranking, si es un sudamericano, si es un panamericano. O sea, ya a la hora de seleccionar los contenidos de esa preparación, tengo que tomar en cuenta todo eso para yo realizar entonces una correcta selección. Y entonces a la hora de yo hacer la correcta selección de los contenidos de la preparación, vuelvo a tomar en cuenta las direcciones del entrenamiento. Ahí entra a jugar un papel fundamental las direcciones del entrenamiento. Que hay algunos modelos de entrenamiento que te la dividen en condicionante y determinante. La van a observar. Por ejemplo, hay uno de los modelos de planificación que es el del doctor
a Armando Forteza, uno de los especialistas en metodología de entrenamiento deportivo, que todos deben haberlo escuchado, porque él tiene varios libros, varias publicaciones. Él le denomina las campanas estructurales, donde a la hora de seleccionar los contenidos, entonces, teniendo en cuenta entonces las capacidades o las direcciones condicionante y determinante. Condicionante, por ejemplo, en el caso del deporte de karate, la resistencia, la dirección resistencia aerobia condiciona después a la anaerobia, a la lactácida, y esta a la anaerobia, por las características propias del deporte, por las acciones, la duración de las acciones, en el caso del karate. Por lo tanto, cuando yo estoy en la general, como dirección condicionante, trabajo la resistencia aerobia, para que sirva de base y tenga efectos residuales después, para cuando pase a la etapa especial, que ya entonces disminuyo el volumen de contenido de la dirección resistencia aerobia y aumento entonces el de la anaerobia a lactácida. Y en su medida que me voy acercando más a la competencia, entonces disminuyo los volúmenes de la resistencia anaerobia a lactácida y aumento entonces de la lactácida por la duración. Porque muchos autores coinciden de 0 a 10 segundos es donde se pone manifiesto la resistencia anaerobia a lactácida, o sea, sin presencia del llamado ácido láctico, que hay discusiones con eso, que no existe, que sí existe, pero no es el objetivo de esta charla. Entonces, para yo seleccionar correctamente los contenidos, esa me parece a mí que es una de las etapas cruciales a la hora de hacer una correcta planificación del entrenamiento para obtener un resultado óptimo. Porque pasa lo que dije hace un ratico. Si mi selección de los contenidos, acorde a la etapa que yo me encuentre, no es la correcta, lejos de beneficiarme, me va a perjudicar. Y entonces, tengo que sentarme con mucha profesionalidad a la hora de yo seleccionar los contenidos que voy a realizar. Tengo que hacerlo, picarlo en pedacitos y decir, voy a ver la dirección rapidez, y dentro de esa dirección rapidez tengo que entonces ver los contenidos acorde a mi deporte y al perfil de exigencia de mi deporte, qué contenido puedo trabajar para darle cumplimiento a esa dirección, a la dirección rapidez. Porque recuerden que la rapidez se subdivide entonces, que está la velocidad y la rapidez gestual, la velocidad de acción, la velocidad de reacción, o sea, es bastante amplia. Entonces yo tengo a la hora de seleccionar el contenido que voy a trabajar en la dirección rapidez, si esa dirección es condicionante o es determinante en mi deporte, sería entonces la cantidad de contenido o ejercicio que voy a utilizar. Terminé ya con lo que es la rapidez, voy entonces a la otra dirección. Digo, bueno, dirección resistencia. ¿Qué tipo de resistencia está en mi deporte? Si es de larga duración, si es de media duración o de corta duración. Tengo que tenerlo en cuenta, porque si no, a la hora de seleccionar un contenido, le pongo un karateca que corre 25 kilómetros, ¿para qué si no es maratonista? Ni va a competir en una maratón. Un taekwondoka igual, un boxeador. Entonces, el contenido de esa resistencia tengo que tenerlo en cuenta. Aquí con nosotros se encuentra Carmenate, que al final le voy a dar la palabra, que en estudios que hemos realizado nosotros hemos visto que en el caso específico de karate, teniendo en cuenta el perfil de exigencia, la forma que se compite, los tiempos de duración de la actividad, que se detiene el combate cada vez que hay una acción o una falta. ¿Cuál es el tipo en la dirección resistencia, cuál es la que mejor nos sirve a nosotros para el caso de karate? La intermitente. Resistencia intermitente. A los entrenadores de karate que hay aquí se la sugiero, trabajarla mucho, porque esa se asemeja más. En la etapa general todo trabajo esa resistencia normal con carrera, esas cosas, pero en el contenido de preparación, en la medida que me voy acercando al evento que voy a trabajar, ya entonces lo hago, por ejemplo, un ejemplo que le pongo en el contenido, sería entonces trabajar un tiempo de combate de 2 minutos, pero con pausas, donde yo trabajo, por ejemplo, intensivo, 5 o 6 segundos, llamé
es la palabra que se utiliza en el karate. Ahí sigo moviendo en movimiento constante, ahí, y a los 15 o 20 segundos, hajime, de nuevo, hace una actividad intensiva, baja después a mediana intensidad, sigue trabajando, hajime, así, o sea, divido el tiempo de trabajo que lleva un asalto de combate, de karate, y ese tiempo, entonces, el contenido que le voy a dar es fraccionado, intensidad media, y de esa forma trabajo la resistencia intermitente, que es la que más se nos adapta a la característica propia de la competición de nosotros. Paso entonces a la fuerza. En la fuerza pasa lo mismo. Tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar el contenido, vuelvo a agarrar mi librito donde tengo caracterizado mi deporte y veo qué tipo de fuerza es la dirección determinante de un resultado en mi deporte. Si no es la resistencia a la fuerza la determinante, entonces ahí a la hora de seleccionar el contenido de la preparación para trabajar la fuerza, karate en este caso, tendría que seleccionar, trabajar por supuesto la fuerza óptima, porque también muchos dicen la fuerza máxima. En el caso específico de los deportes de combate, dado por el criterio del doctor Iván Román Suárez, uno de los que él es doctor en ciencia, él tiene 2 doctorados y es especialista, ha publicado varios libros, en total de como 50 libros, donde hemos coincidido en algunas conferencias, en algunos congresos, y supo manifestar que en el caso de los deportes de combate, o sea que no sea la halterofilia, de los demás deportes, el término fuerza máxima habría que revisarlo un poco, porque en realidad lo que se trabaja es la fuerza óptima. Si yo tengo un deportista de 60 kilos de karate y ya él logra en su test de trabajo de fuerza una X medición, o sea, una X marca en la pesa, ¿para qué yo voy a seguir subiendo si él no va a competir en levantamiento de pesa? Él no tiene por qué. 60 kilos tiene que hacer 120 en arranques. No. Yo lo que utilizo son, en los contenidos de la preparación, voy a utilizar ejercicio de la halterofilia, pero dirigido a lograr una fuerza explosiva, que es la que nos interesa a nosotros, fuerza rápida y explosiva, porque los movimientos en el karate no como el judo hay un poco más de resistencia a la fuerza, porque igual que en la lucha, porque hay intercambio ahí de agarres, de kumi, de alón, de desequilibrio, y se pone de manifiesto más la resistencia a la fuerza. En la lucha igual, levantar el contrario, esas cosas, pero ya en el taekwondo, en el boxeo, en el karate, más bien es la fuerza rápida, realizar un movimiento fuerte, pero a la mayor velocidad posible. Les recomiendo para esto, a la hora de seleccionar los contenidos, hay un libro muy importante que es La medición del trabajo de la fuerza por la velocidad de ejecución, del español. Y entonces, González Vadillo, el español González Vadillo, él trabaja, se adapta más para nosotros los deportes de combate. ¿Por qué? Porque él plantea que cuando el objetivo de nosotros es realizar movimientos fuertes, pero a velocidad. Si yo estoy trabajando en la resistencia a la fuerza y la carga es demasiado alta, donde él tiene que hacerlo muy lento, la subida, por ejemplo, fuerza acostada, él tiene que hacer muy lento ese movimiento, no me va a servir para extrapolarlo después para la característica de mi deporte, el boxeo karate, que es rápido ese movimiento. Entonces, se presta más a la hora de seleccionar los contenidos que las cargas que yo utilice no sean tan altas, porque entonces al ser tan altas disminuye la velocidad de ejecución, y esto a la hora de yo llevarlo entonces al trabajo específico ya con técnicas de mi deporte, no me va a beneficiar mucho, al igual que la sentadilla, al igual que todo eso. Hay el preparador físico del equipo nacional de Chile de karate, Vicente Orlazábal, está muy bien preparado en el tema del trabajo
de la fuerza fundamentalmente, porque él ha hecho algunas maestrías y eso en España, y él ha insistido mucho en los últimos tiempos en algunas conferencias que hemos participado con él, en el trabajo del por vectores de la fuerza. O sea, a la hora de seleccionar los contenidos para trabajar la fuerza, trabajarla por vectores. ¿Por qué? Porque por lo general, y concéntrense para que ustedes vean, por lo general, casi siempre los ejercicios que se seleccionan para el trabajo de fuerza son los tradicionales de la pesa. La media cuclilla, media sentadilla, banco inclinado. Pero si ustedes observan, el recorrido del movimiento es fuerza vertical, abajo hacia arriba hacia abajo, contra la fuerza de gravedad. Sin embargo, en estudios realizados, los contenidos de preparación de la fuerza para el karate, para los deportes de combate, se debe trabajar como contenido la fuerza horizontal, porque yo tengo que desplazarme hacia adelante y hacia atrás en forma horizontal a gran velocidad. El salto es en alguna cata, en una patada en giro, pero el mayor tiempo de trabajo en el taekwondo, inclusive hasta en el judo, a la hora tú tratar de hacer un agarre rápido al contrario, la fuerza que yo manifiesto más, el vector de fuerza que más utilizo es la fuerza horizontal. Y entonces, si yo en los contenidos de la preparación de fuerza me sobrelimito solamente a trabajar la fuerza vertical, no me va a representar mucho, no me va a ayudar mucho para la hora de yo hacer los movimientos rápidos hacia frente y hacia atrás o a diagonales, donde tengo que poner de manifiesto el vector horizontal. Ahí terminé ya con la fuerza. Paso entonces a la flexibilidad. Flexibilidad, movilidad, tiene varios términos, ¿no? Estiramiento, flexibilidad, movilidad. En otros estudios que se han hecho también, se ha determinado que, por ejemplo, si nosotros nos excedemos a la hora de que nosotros siempre decimos estiramiento, eso antes de comenzar a hacer el trabajo técnico, si nos excedemos en los contenidos de la preparación, de la flexibilidad, lejos de ayudarnos, nos perjudica. ¿Por qué? Porque entonces hay una fatiga muscular creada y entonces ya a la hora de tú realizar entonces un movimiento técnico, un elemento técnico, lejos de ayudarme, me puede perjudicar. Entonces, hay algunos estudios, todavía están en estudio, por supuesto, donde se pone en manifiesto que el exceso de trabajo de flexibilidad durante la unidad de entrenamiento no es correcto. O sea, hay que tener en cuenta en los contenidos de la preparación de la unidad de entrenamiento, de acuerdo a la etapa que esté, de acuerdo a todo lo anterior que hemos hablado, a la hora de seleccionar los contenidos de la flexibilidad, tener en cuenta que no estamos en presencia de un gimnasta ni de una niña de gimnasia rítmica, sino que estamos en presencia de un deporte de contacto, porque se ha demostrado también, porque lo hemos vivido. Hemos tenido alumnos que han sido, por ejemplo, competidores de ballet, de danza, esas cosas. Tienen una excelente flexibilidad, pero es excesiva. Y entonces, los ligamentos, las articulaciones, los ligamentos se extienden demasiada elongación. Y eso, a la hora de hacer un pateo y la recogida del pateo, le trae consecuencias y se han lesionado más, inclusive, ese tipo de deportista que tiene el exceso ese de elongación a uno que tiene un grado de flexibilidad óptima acorde al deporte y a las necesidades que tiene el deporte. Entonces, ya terminé con la selección de los contenidos de la flexibilidad, lo mismo hago con la coordinación, lo mismo hago con las direcciones, con la capacidad, en este caso, coordinativa, trabajo la capacidades coordinativas acorde a la característica que me exige mi deporte. Y de esa forma yo cierro la selección de los contenidos que voy a hacer en la preparación. Pasamos. Vamos ahora entonces a la distribución y dosificación de las cargas de entrenamiento. ¿Ok?
Tienen que ir siguiendo el hilo porque esto es un rollo de hilo largo. Ya cuando yo tengo seleccionado los contenidos, voy entonces a distribuirlo y a dosificarlo dentro del entrenamiento, dosificación de la carga. Aquí, repito una vez más, tengo que tener en cuenta la edad del deportista, el nivel que tiene el deportista, la etapa en que yo me encuentro, el calendario competitivo del deporte, si la competencia es preparatoria, si es clasificatoria, si es fundamental la competencia. Si ya terminé una competencia, que voy a hacer un ciclo de un breve periodo de tránsito para comenzar un nuevo periodo, tengo que tener en cuenta también eso. Entonces, a la hora de distribuir y dosificar la carga de entrenamiento, también tengo que tener en cuenta algo que a veces violamos, y es el carácter ondulatorio de la carga. Yo no puedo, por decir un ejemplo hipotético, si yo el miércoles yo quiero trabajar dirección rapidez y dirección fuerza y dirección resistencia, pues se puede trabajar, porque no es tampoco la gente se pudieran trabajar, pero ¿dónde está el secreto? A la hora de yo distribuir y dosificar esa carga. Yo no puedo hacer que yo conciba el acento fundamental de la rapidez el mismo día que me toque el acento fundamental de la fuerza, y que ese mismo día tenga el acento fundamental de la resistencia, porque estoy trabajando con personas, no con una máquina. Y entonces, si yo no ondulo correctamente, distribuyo la carga y la dosifico de forma que sea ondulatoria, lejos de beneficiar al deportista, le estoy haciendo el efecto contrario. Recordando siempre una cosa fundamental, que el entrenamiento deportivo dirigido al alto rendimiento es una agresión constante que se le hace al organismo del deportista. O en una ocasión hubo un compañero que usó la palabra anormal y por poco lo votan, porque decía que los deportistas de alto rendimiento no eran normales. Entonces, la gente lo interpretó como que tenían su problema de locura, esa cosa. No. Si tú analizas el entrenamiento para lograr altos resultados deportivos, en primer lugar, lo que conocen de fisiología, el entrenamiento deportivo tiene que romper la homeostasis del cuerpo. Al romper ese equilibrio, ya entonces, ¿qué sucede con esto? Que no estoy trabajando en rangos normales. Un individuo que lleve, no 2 o 3 días, un novel no, pero por ejemplo, un deportista que ya se haya enfrentado a un ciclo olímpico, que son 4 años, imagínense ustedes, carga, tránsito, carga, tránsito. Ese organismo del deportista, ¿cómo está? Súper alterado, porque se ha roto muchas veces el equilibrio de la homeostasis, y para lograr la forma deportiva no es permanente, tiene etapas, pero ustedes todos conocen, lo que están aquí, y los que no lo conocen se lo estoy informando ahora, que a la hora de usted, para lograr obtener la forma deportiva, ese cuerpo humano no es una máquina, y ha tenido que enfrentarse a altas dosis de fuerza, a altas distancias de trabajo aerobio, a altas intensidades de rapidez de reacción, de rapidez gestual, a altas índices de carga psicológica. Entonces todo eso, cuando usted lo suma, es una agresión que se le está haciendo al organismo. Y entonces, si yo distribuyo incorrectamente y dosifico la carga sin tener en cuenta todo esto que hemos dicho anteriormente, lejos de beneficiar, lo que hago es perjudicar al deportista, y lejos de llevarlo a obtener una forma deportiva óptima, lo que pasa es un fenómeno que todos conocemos, que se llama sobreentrenamiento. Y entonces, si no distribuí y dosifiqué bien la carga en ese atleta, cae en el sobreentrenamiento, con las consecuencias propias que trae el sobreentrenamiento, que ustedes saben que prácticamente tienen que alejarse del entrenamiento deportivo. Y entonces perdí toda la preparación que llevaba con ese deportista en base a lograr un alto resultado, por no distribuir correctamente la carga. Y viceversa,
Si las cargas están submáximas o ínfimas, están por debajo de las capacidades reales de ese deportista, lejos de ayudarlo y lejos de llegar a la forma deportiva o de sobreentrenarse, eso es lo que está subentrenado, está por debajo de los niveles. Entonces, si yo trabajo nada más la dirección aerobia con las pulsaciones en la zona de potencia por debajo del 60, 70, que es de desarrollo nada más, ese sí es para mantención, ese no va a lograr una forma deportiva nunca, porque está por debajo de sus posibilidades reales. Yo llego al umbral aerobio anaerobio, que es el ideal para yo desarrollar esa capacidad. Entonces, esta parte aquí de distribución y dosificación de la carga también es fundamental. Seguimos. Vamos a manera de cerrar ya esta parte. Seleccionar el modelo de planificación a utilizar. Aquí esto es bastante amplio, como decía, no es un curso, es una charla, porque ahí le puse 6 modelos de planificación, que cada uno es un curso de un año o más, para poderlo dominar. Porque la práctica hace el hábito hace el monje. Entonces, esto hay que chocar con él y trabajar mucho con él para lograr hacernos un experto. Yo llevo ya casi 40 años entrenando y todavía estoy aprendiendo. Y los que están aquí deben ser parecidos. Porque hay una cosa fundamental que siempre he dicho en otras conferencias, en otros congresos que he participado. Y es que el entrenador deportivo, aunque la palabra parezca un poquito rara, está experimentando constantemente. Experimentando constantemente. ¿Por qué decimos que experimentando? Porque usted concibe una planificación para hoy. Usted la tiene óptima ahí, la planificación óptima ahí, le voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, el objetivo es este, el tiempo es este. Llegó a su lugar de entrenamiento en estos países, ¿no? Una huelga, un tranque, ya no llegué a tiempo. El lío del coronavirus. Llovió y tenía concebido un trabajo aeróbico largo en pista, por ejemplo. No pude hacerlo. Tuve que variarlo. O sea que constantemente nosotros prácticamente estamos experimentando. Hay que concebir la planificación, porque nunca he estado de acuerdo en improvisar. Hay que concebir la planificación deportiva, pero hay que tener en cuenta que puede haber situaciones que me hagan variar la planificación. Por eso lo que yo hago es un proyecto de planificación que puede o no cumplirse. ¿Dónde me dice a mí la realidad? Cuando yo me siente el sábado y analice el microciclo que yo planifiqué, el plan que tenía y el real que pude hacer. Ese real es el que me va a decir a mí, me va a ir evaluando cómo va la preparación. Eso se hace por unidad de entrenamiento. Igual, yo hice el lunes en la unidad de entrenamiento, tengo que evaluarla. Terminé, por la noche me senté, digo, tenía el volumen tenía esto, tuve que variar en esto. Felicidades, lo cumplí todo. Ay, perfecto, real, cumplido. Martes, miércoles, jueves. Ya hice el micro. Pero ya cuando terminé los 4 micros, analizo el meso. Tengo que analizarlo. El cumplimiento del meso. ¿Qué me faltó? ¿Con qué me accedí? Y regularlo. Terminó el meso, voy a la etapa. ¿En qué etapa estoy? Sumo todos los cumplimientos, me va diciendo. Y ya al final del macrociclo, cuando yo termine el periodo de tránsito, ya yo puedo concebir una próxima macroestructura más real. Porque quizás yo, en mi selección de los contenidos que vimos ahorita, me excedí un poco o me quedé por debajo. En los tiempos, también, en la cantidad de asaltos oficiales que debe haber realizado el deportista, porque todos los deportes de combate todos conocemos que hay un rango muy importante de medir la dirección táctica. Recuerden que no vamos a meternos en eso porque eso lleva 3 días para debatirlo. La dirección táctica, los deportes de combate se ganan fundamentalmente con la táctica. ¿Y la táctica qué es lo que es? Mente. Pero bueno, no vamos a caer en eso. Entonces, en los distintos combates oficiales que debo realizar, hay un margen, o sea, hay un volumen general de combates que debo realizar durante la macroestructura. Eso es muy importante medirlo en los deportes de combate, porque entonces, si Hilder
yo le había planificado 60 combates oficiales, pero Hilder se me lesionó a mitad de preparación. Él hizo 30. Ya me está teniendo una deuda de combates oficiales, donde yo en los combates oficiales, yo quería evaluar fundamentalmente la preparación psicológica, la preparación táctica que tiene Hilder, pero no pude hacerlo porque por X razones. Entonces, ese real que me da a mí me sirve para en la próxima macroestructura ver entonces por qué no cumplir el volumen real de combates oficiales, no, por qué no pude evaluar X objetivo, y entonces voy regulando. Entonces, entre los modelos de planificación a utilizar existen varios. Está la periodización tradicional de más bien. Esa es la campeona mundial, como decimos nosotros, porque esa prácticamente en el mundo entero se ha utilizado, que es la famosa periodización por periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo de tránsito. Se divide en tres periodos. En la periodización tradicional de más bien recomiendo que se debe utilizar más en los pequeños o en los de iniciación, en la etapa de iniciación. ¿Por qué? Porque esta tiene la etapa de preparación general, donde si son deportistas noveles, del porciento total que tenga, casi un 70 va a ser de preparación general, porque estoy enseñando los elementos técnicos que empiecen a utilizar los diferentes dispositivos para entrenar la fuerza, para entrenar esto. O sea, prácticamente toda la enseñanza. Ahí se utiliza mayormente la periodización tradicional de más bien. No quiere decir que en el alto rendimiento no se utilice, también se utiliza. Pero ¿qué sucede? Que cuando más bien concibió esta periodización, en el mundo entero se hacían pocos campeonatos, pocas competencias. Y entonces se podía hacer un periodo preparatorio más largo, más extenso, un periodo especial variado, y después iba al competitivo. Entonces, para ese tipo de que los que compiten de esa forma, la periodización tradicional más bien es excelente. Surge después el ATR de Isurin y Kaverin. Este es por bloque. Acumulación, transformación, realización. Por eso que se llama ATR. El de acumulación se relaciona directamente con el de la etapa general. El de la transformación se relaciona con la precompetitiva, y la realización con la competitiva. Entonces, la planificación modelo ATR es más idónea porque es bastante agresiva. Porque en un año se pueden hacer hasta cuatro macroestructuras con el modelo ATR, que duren, por ejemplo, 3 meses cada una, inclusive hasta menos. Pero los periodos de recuperación son pocos. Entonces, en deportistas noveles que no tienen mucha costumbre a asimilar las cargas, no es muy recomendable el ATR. El ATR se recomienda más ya para deportistas de rendimiento, que hayan asimilado ciertas cargas en macroestructuras anteriores, y se recomienda más para ese tipo de deportistas. ¿Por qué? Porque el ATR precisamente surge aparejado a la aparición de la cantidad de competencias. Entonces ya no era una sola competencia, ya son varias, y son clasificatorias, son preolímpicos, son centroamericanos, panamericanos, y cuando tú vienes a ver, son varios. Entonces, la estructura ATR se presta más, repito, para deportistas ya de más nivel. Existe la planificación por modelamiento, se las recomiendo. Este es del doctor de ustedes de Colombia, Agudelo. Excelente, me gustó mucho la planificación por modelamiento, porque se parece al ATR, es media prima de ella, pero, por ejemplo, en el ATR, en la acumulación, fundamentalmente, se basa más en la parte física, no tanto en lo técnico. Sin embargo, ya en la planificación por modelamiento del respetado doctor Agudelo, en la acumulación yo puedo trabajar también las cosas técnicas también. Puedo acumular elementos técnicos que voy a transformarlo después en la precompetitiva y a realizarlo cuando ya compita. Y entonces inclusive el doctor Agudelo lo ha experimentado en el judo ahí en Colombia, en la lucha, en los deportes de combate, ¿no? Porque también lo han hecho de natación, de patinaje, de tiro con arco, pero en los deportes de combate la planificación por modelamiento de Agudelo se presta bastante. Otra planificación que
del doctor, él es máster, Magíster Mena, él es cubano, de origen cubano, está en estos momentos en México, hace varios años, metodólogo de la CONADE ahí de México, y él propone la planificación por temporalidades, muy buenísima, muy buena, también se la recomiendo, está bastante buena, porque te va a asegurar que prácticamente durante todo el año tú puedas participar en competencias y obtener los objetivos competitivos que te trace, porque tiene margen de regular y de dosificar bien las cargas y las etapas y esas cosas. En este caso le llama temporalidades, ¿no? Y puedes lograr varias formas deportivas sin agredir mucho el organismo y puedes lograr clasificaciones, 2 o 3 clasificatorios y salir bien en la competencia fundamental. El otro modelo muy bueno es el modelo bifásico del doctor Pedro Gómez. Trabajó muchos años en la selección de taekwondo de Gilles debe conocerlo, de México, con excelentes resultados, varios ciclos olímpicos. Él se hizo doctor en mi querida Cuba y actualmente es el director del Colegio de Profesionales y Licenciados en Deporte de México. Y él propone el modelo bifásico, muy bueno también, bueno, donde para los deportes de combate está bastante aceptable. Y por último, no menos importante, o sea, este orden no es en importancia, sino en orden es en exposición. Las campanas estructurales de Forteza. El doctor Forteza cubano ha trabajado mucho también en esto y en México se han trabajado bastante con las campanas estructurales, que donde él subdivide, como lo dije anteriormente, por direcciones condicionantes y determinantes. Y ahí en la planificación deportiva, las campanas serían así. La dirección condicionante de fuerza, la determinante, la dirección y así, en base al deporte, la característica del deporte, sería entonces las direcciones que tú vas a tener como determinante, o sea, como condicionante primero, en general, y la determinante, que es en la especial. Entonces, hasta aquí mi modesto conocimiento que les he podido transmitir. En aras del tiempo, me parece que aquí le puse la bibliografía que utilicé para esta diapositiva que presenté. Utilicé otras en otras cosas, pero bueno, las fundamentales están ahí. Y hasta aquí mi exposición. Espero le haya gustado. Bueno, darle un agradecimiento enorme y pienso que merece un fuerte aplauso de todos los que estamos aquí, esta maravillosa exposición que ha sido un esbozo muy rápido. Como él mismo lo dijo, es mucho lo que hay por hacer, pero pienso que es un abrebocas a próximos encuentros que se pueda hacer. Agradecerle enormemente a toda la participación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, solamente es que levante la mano. Yo lo voy mirando pues, en la medida de, tenemos en este sentido más o menos 70 personas participantes, entonces en la medida de lo posible vamos a ir a darle apertura a las preguntas. Entonces, ¿quién quiere ser el primero? Por favor, levanta la mano. Si me permite. Bien pueda. Caminante. El profesor Caminate, permíteme presentar al profesor Caminate que nos honra con su presencia. El licenciado Manuel Caminate, entrenador de muchísima experiencia en Cuba y actualmente aquí en Ecuador ya lleva Caminate de casi 10 años, ¿no? Alrededor de... Sí. Sí. Dividido en etapas son más. Bueno, son más, que son como 12, ¿no? Y entonces, le damos la palabra a Manuel. Bien pueda mi profe Manuel, tiene la palabra. Bueno, sí, buenas noches, compañero, gracias por estar acá. Veo que hay una gran audiencia. Primero, felicitar a mi compañero, amigo Argimiro, compañero de miles de batallas en el karate, de muchos años en Cuba, de entrenadores, de dirigentes,
de árbitros, y por acá por Ecuador también. Creo que Algimiro ha planteado una serie de elementos que constituyen base de los procesos de planificación del entrenamiento deportivo y de preparación de deportistas que todo entrenador debe manejar, comenzando por el perfil de exigencia. Hay que tener caracterizado el deporte. Como él dijo, puede ser, se le llama perfil o se le llama, incluso a otros autores, ese perfil va mucho más amplio porque va a los elementos sociales, al aspecto psicológico, o sea, y es realmente muy amplio. Pero usted debe de caracterizar, como le quiera llamar, a su deporte, porque a partir de caracterizar su deporte, entonces que usted puede planificar. Entre los conceptos que mencionó Algimiro, y no quiero dar otra charla sobre los conceptos que puso al inicio sobre, y me gustó mucho, diferentes autores dan diferentes conceptos. Yo siempre abrevio el concepto de planificación deportiva. Yo siempre digo que es un proceso pedagógico dirigido al logro de alto resultado deportivo. Y Harry y colaboradores lo dicen ahí, que es un proceso especialmente pedagógico. ¿Por qué? Porque la pedagogía generalmente es la gran olvidada en el proceso de entrenamiento. Porque hay que partir de que yo, para planificar, defino un objetivo o los objetivos que tengo para ese macro o para una competencia tal o para esa etapa, para ese mesociclo, para ese micro y para la unidad de entrenamiento, que al final es donde se concreta todo lo que yo hago. Pero yo tengo que partir, repito, de un objetivo o de objetivos. Y los objetivos son los que me definen el contenido. Y los contenidos son los que me definen la carga. Y la carga me define el método. Y el método me define los medios, los procedimientos. O sea, es decir, que eso es un proceso. Y es un proceso pedagógico. Y también es un proceso formativo. Porque yo estoy trabajando con jóvenes, con niños, con adolescentes, con personas, ya incluso adultas. Pero yo tengo que pensar que primero tengo que formar, contribuir a formar a esa persona como un ciudadano útil a la sociedad, formado en valores, en principios, y paralelo a eso tratar de lograr altos resultados deportivos. Esas son cosas que los entrenadores tenemos que tener muy presentes. Primero, es un proceso pedagógico. Por supuesto, que se apoya en un grupo de ciencia, en la fisiología, en la biomecánica, etc. O sea, las leyes de supercompensación, que es determinante, sobre esa ley se basa gran parte del proceso de entrenamiento deportivo, la ley de la bioadaptación de Hans Selye, que creo que determina casi toda la parte fisiológica de los procesos de entrenamiento. O sea, que son un grupo de elementos que el entrenador tiene que tenerlo. Algimiro mencionó en algún momento la resistencia intermitente, algo que nosotros hemos sido pioneros por acá en trabajarlo como capacidad y como método. ¿Por qué? Porque los deportes de combate, por lo general, son intermitentes, al igual que los deportes con pelota, son intermitentes. El combate se interrumpe por diferentes causas. Se marca un punto, se marcan faltas, se ponen penalizaciones, se llama al médico por una lesión, hay una reclamación y entonces tienen que ver que si el reloj se paró, que si no corrió, o sea, y entonces ese deportista constantemente el combate se está interrumpiendo. Si usted mira un combate de karate de 3 minutos nada más y un atleta marcó 5 puntos, vamos a suponer que esos 3 fueron por golpe de mano, que son, el otro marcó 7 puntos, pero uno falta, el otro cometió una. Cuando usted vio ese combate se paró, o a veces llaman al médico, entonces se le tiene mucho más tiempo. O hay puntuación, el reloj tuvo un problema, o sea, entonces en gran parte de lo que yo voy a hacer, el entrenamiento, lo que yo hago, como dijo Algimiro, tiene que parecerse
lo más posible a la competencia, a como yo voy a competir. O sea, yo no puedo entrenar de una forma para competir de otra. Eso es ilógico. Entonces, creo que es un método, le digo que revisen, que busquen, me imagino que muchos compañeros lo conocen, pero que es muy efectivo. Se trabajan por lo general tiempo de 5 a 6 segundos, con uno descanso alrededor hasta 25 segundos, y se puede ir reduciendo en dependencia de la etapa y la cercanía a la competencia. Y además permite trabajar un largo tiempo sin que el atleta se, incluso el intermitente a nivel de gimnasio, esta gente que hacen hoy una serie de trabajos en los gimnasios, se ha convertido incluso en un elemento esencial para bajar de peso, algo que parece contradictorio, porque se ha demostrado ya científicamente que este proceso inhibe, no quiero hablar mucho de fisiología, determinados procesos a la hora de la obtención de la energía, y permite que inhibe el proceso de obtención de la energía por vía anaerobia y permite que con trabajo muy corto usted esté utilizando grasas para aportar energía. O sea, es muy interesante y lo que recomiendo que lo estudien. Gracias. Y por último, no, termina. Los principios del entrenamiento que son esenciales, y que plantea una serie más de principios. Incluso hay un principio importante para él, que es la flexibilidad, porque el entrenamiento tiene que ser flexible. Aljimiro lo decía, o sea, el entrenamiento tiene que ser flexible y tiene que ser algo que él mencionó muy importante, cada vez más individual. Hay que individualizar el entrenamiento al máximo. Y hay que considerar, como él dijo, que la planificación del MAPIE, que constituye la base fundamental del proceso de entrenamiento a partir de los años. Bueno, se está notando que el profe Manuel tiene un poquito de problemas de conectividad. De 5 o 6 competencias, 5 o 6 competencias en el año. Entonces, ese deportista es muy difícil trabajar por una planificación, por la planificación cíclica de más bien hasta 12, 13 años. Entonces, atletas que tengan formación, tengan mucha competitividad, pero atletas que tienen mucha competencia en el año, hay que hablar de estos sistemas de entrenamiento más novedosos, que Aljimiro mencionó 6 ahí, pero que hoy en día hay mucho más. Y para buena noticia de nosotros, si vemos, casi todos los modelos de entrenamiento que están apareciendo son autores colombianos, argentinos, como por ejemplo el sistema rizomático, cubano, o sea, mexicanos, ya no son aquellos que casi todo venía de Europa. Porque, por ejemplo, el ATR, que es uno de los que más ha modificado, porque el modelamiento y las temporalidades están basados, y otros que están basados en el ATR, que es Isurin y Caveri, los rusos, pero que Fernando Navarro, el español, fue el que lo llevó a su, o sea, más lo desarrolló, lo consolidó la forma en que lo conocemos hoy. Y entonces, esos modelos de entrenamiento, hoy hay un grupo más, por ejemplo, al doctor, que era el presidente de Cali, el presidente del Inter de Cuba, muchos años entrenador de la Selección Nacional de Cuba, decano del Instituto Superior de Cultura Física de Cuba, el ministro de Deporte, hoy en día estado de nuevo de entrenador, fue de entrenador 10 años convertía en el equipo nacional de judo, que usted sabe que el equipo femenino de judo de Cuba era el mejor del mundo, sin discusión. Ha puesto también otra modificación de la ATR, que entonces se llama AHTRT, y así entrenamiento cognitivo,
entrenamiento personalizado, o sea, hay infinidad de modelos. Usted lo que tiene que buscar, lo que más sea a sus características, a sus condiciones, a la característica, porque todo venía de Europa y no es lo mismo acá el atleta de nosotros, que yo, por ejemplo, en la provincia donde estoy, que es pequeñita, pero que afortunadamente está entre las mejores del karate ecuatoriano, hemos logrado que esté, porque hace unos años era de las últimas del karate ecuatoriano, y con importantes figuras, bueno, por las principales 50 kilos en estos momentos del país, que debe estar en Cali, Colombia, si se hacen los Juegos Panamericanos, los primeros Juegos Panamericanos juveniles, es Lilia Alvarado. Y esos modelos que venían de Europa no es lo mismo el deportista que yo paso un trabajo enorme para conseguir un deportista alto. Es más, no tengo. Es muy difícil aquí en el medio. Y más en la sierra donde trabajamos Alejimiro y yo. Todavía en la costa ecuatoriana son más altos. Entonces, esos modelos la mayoría estaban concebidos para europeos que miden 2 metros, que miden 1,90. Que las mediciones que se hacen son otras. Entonces, usted tiene que adaptar cada sistema, cada modelo a su característica, a sus necesidades y a los objetivos que usted planificó. Creo que esto ha sido a grosso modo, pero creo que reitero mi felicitación al mi entrañable amigo, el sensei Alejimiro, que nos pasamos la semana comunicándonos y hablando y discutiendo de estos temas a veces horas. Discutiendo de estos temas y participando en diferentes actividades, cursos, conferencias, etcétera, etcétera. Y entonces, compañeros, darle las gracias de nuevo al gimnasio, organizadores, creo que es magnífico. Y bueno, estamos acá para compartir y para nuestro modesta igual experiencia poder apoyar en este caso los planteamientos que ha hecho el máster Alejimiro, al que le doy las gracias, igual que a Gil, de los demás organizadores y a los que están presentes por haberme escuchado. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, mi profe Manuel. Excelente. Para finalizar, solamente vi la manito levantada donde dice Soque, José Elías. Sé que la bajó, pero si tiene alguna pregunta, este es el espacio para hacerla, mi profe. Buenas noches para todos. Aquí en Estados Unidos, las 10:42. Felicitar de manera personal a mi pupilo, a mi director técnico a nivel mundial de la Shinsenkai Goju-Ryu, el Chihan Alejimiro, quien es el presidente también de la Shinsenkai Goju-Ryu en Ecuador. Excelente posición. Muchísimas gracias a los coordinadores de esta invitación que me hicieron. Estoy agradecido. Cuenten con mi organización y cuenten con mi persona en lo que podamos ayudar de esta parte. Muchísimas gracias y felicidades, pupilo. Gracias. Excelente. Camila, pues sé que dice Camila, es un hombre, pero levante la mano levantada, puede hablar. Abre el micrófono donde dice Camila Guzmán, caballero. El micrófono lo tiene cerrado. Tiene cerrado el micrófono, mi profe. Ahí. Sí, muy buena noche. Buenas Excelente. Noches. Muchas felicidades al Chihan Alejimiro Velázquez. Muy buena exposición, muy buena charla, sin desperdicio. Y muchos instructores y profesores y maestros de artes marciales. Y para poder llevar a cabalidad física sanamente a la nueva generación que viene atrás. Soy el Hanchi José Augusto Ruiz, fundador de la Okinawa Koryo Goju-Ryu Shinenkan Karate Kobudo, padre de José Elías Ramírez. Hostia, gracias. Qué gusto escucharlo. Bueno, mi profe, hay una solicitud que me están haciendo directamente. Yo tengo ese material, pero todavía no tengo su permiso. Si usted da el permiso de las diapositivas que presentó hoy, poderlas enviar a los que quieran tenerlas. Espero si usted da el permiso o no, mi profe. Sí, no hay problema con eso. Los conocimientos son para compartirlo. Y mientras mayor cantidad de personas llegue, es un orgullo para cualquiera de nosotros que impartamos una charla, un curso o una conferencia que se interesen por tener nuestro
aunque las diapositivas son más bien, como ustedes conocen todos, una guía para uno ir profundizando, pero bueno, les pueden servir de elemento y estoy de acuerdo. Ok, para las personas que quieran tener las memorias de lo que el profesor presentó, mi correo lo acabé de escribir, dice hmvivas@arquidiocesanos.edu.co. Copie ese correo y usted me escribe, profe Hilder, mándeme las memorias del Chiján Argemiro y yo inmediatamente le mando eso. Listo, entonces copie por favor, porque yo no tengo ahorita para poder copiar todos los correos que me están escribiendo ahí, porque me han escrito varios Hilder, correos, es más fácil que usted me escriba y yo lo envío. Quisiera solicitarle entonces a usted también que me haga llegar entonces la grabación que se hizo de esta charla, porque el Hanchi Ruiz, que se encuentra, nos honra con su presencia, el Soque Elías, Carmenato, o sea, hay varios compañeros con diferencias de horario que no pudieron conectarse, estaban invitados. Nosotros tenemos de la Shinsenkai, tenemos en la India, tenemos en Nepal, tenemos en Brasil, tenemos, bueno, nuestra organización está creciendo, le estoy haciendo promoción también, ¿no? Está creciendo, pero muchos se vieron imposibilitados de asistir, y entonces sería para mí un honor yo podérsela hacer llegar a las diferentes organizaciones nuestras que componen nuestra organización y a todo el que desee también, no sé, yo autorizo también que se pueda. Listo. Entonces, para las personas que quieran las memorias del video, lamentablemente tuve un pequeño error porque pensé que había comenzado a grabar desde el principio. Cuando me fijé, creo que comenzamos a grabar bien desde la diapositiva 3 o 4, creo. Entonces, cualquier cosa, desde ahí comenzamos. En este momento llevamos casi hora y media de grabación. Me gustaría, si en este momento está quien escribió aquí, gracias, profesor Argemiro, muy amable por compartir. Saludos desde la Federación Colombiana de Karate. Escribe hbn27@gmail.com. ¿Se encuentra aquí en este momento todavía, por favor? Quien dio el saludo de la Federación Colombiana de Karate, ¿se encuentra? Parece ser que no, pero bueno, estuvieron bastantes personas aquí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacer, algún aporte? Mi correo lo voy a volver a copiar, puesto que como ustedes saben que uno lo escribe, pero se va dando, que se va corriendo. Entonces lo voy a volver a copiar en el chat para que ustedes lo tengan y me puedan escribir, por favor. Tanto para las memorias como para el video. Listo, es hmvivas@arquidiocesanos, como está escrito ahí, .edu.co. Ese es mi correo institucional, donde soy docente aquí en Cali y los colegios de la Arquidiócesis de Cali. Entonces ahí yo recibiré toda la información a partir de mañana, estaré enviando eso. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? Si no, vamos dando cierre a este magno evento. Hilder, antes de concluir, Dale, quiero darle las gracias a usted por la organización que tuvo esta charla, por la confianza depositada en mí, que aunque no nos conozcamos personalmente, solamente nos conocemos por esta vía, ¿no? Pero bueno, fue una confianza que depositó en mí y confío en Dios Todopoderoso, que es nuestro máximo líder, en que haya cumplido las expectativas que usted se trazó al inicio, que la confianza que depositó en mí, se lo vuelvo a agradecer una vez más. Le agradezco también a nuestro soque José Elías por haber participado, que está de cumpleaños hoy. Vamos a felicitarlo. Le pido ahí una felicitación y un aplauso. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Se encuentra de cumpleaños y a pesar de eso, dejó ya vi que tenía cuánta biela, Argemiro. Tenía una cuanta biela hoy ahí. Tenía unas cuantas bielas en el frío y sin embargo se robó de su tiempo. Y entonces una cuanta biela, ya le mandamos felicitaciones por ahí. Sí, quería decirle que nuestra organización está empeñada en realizar un curso de coach de karate, todo lo de karate nada más, un curso de coach y de entrenadores
en el próximo mes, que para los que no son de nuestra organización, Shinsenkai Goyo Ryu, están invitados. El que participe se le hace llegar un certificado de participación y los que son miembros de nuestra organización van a recibir su categorización, por supuesto, ¿no? Pero bueno, dejo abierto aquí, con el permiso del SOCE, la invitación a los karatecas interesados, se ponen en contacto con Hilder, que yo le voy a dar mis datos, y entonces ahí va a ser durante 3 sábados, alrededor de 1 hora y media cada sábado. Sí, yo hago un aporte en lo poco que escuché, porque no tenía conocimiento de la reunión. Estaba totalmente relajado acá en un chinchorro, les pido excusa. Conexiones con el internet, tuve un inconveniente, pero sí, aquí estamos firmes para seguir adelante. Hago parte del Club Taekwondo San Antero y parte del Club Taekwondo de Lorica, impulsando el deporte. Me encanta como monitor, como entrenador y como máster de este deporte. ¿Va a servir? Mis aportes para seguir adelante. Y pueden contar conmigo, pueden seguir contando conmigo para otras cosas diferentes. Bueno, compañeros, estamos aquí y que cuando se vaya a hacer la reunión que nos anticipen, que el horario de participación, la información no la den antes, porque yo acabé de mirar ahí y según el link y eso me llegó a jugar a las 8 y tanto. Pero aquí estamos, o sea, alcancé a escuchar bastante y bueno, los conocimientos fueron muy agradables y felicitarlo a todos y felicitar al complementado. Ok, en este momento les voy a escribir mi número de teléfono WhatsApp, soy de Cali, Colombia, hay que ponerle +57, usted me escribe para unirlo, los que quieran unirse al grupo Sport Internacional. Somos un grupo WhatsApp únicamente, donde compartimos diariamente material de estudio de todas las disciplinas. Tenemos un grupo, con este momentico yo llevo 3 años ahí, con ese grupo tengo más o menos unos 7,000 libros digitales, de todo, de todito hay. Entonces es un grupo que nos colaboramos entre todos, habemos 191 integrantes de 20 países, y de los 20 países tenemos personas con postdoctorados, doctorados, maestrías, especializaciones, y alguien que pregunta, alguien que quiere un libro. La idea es compartir y todo gratis, nada se te cobra. Lo que sí se le pide que por lo menos una vez al mes el integrante envíe un libro. Esa es la única solicitud que hace el grupo. Un libro, uno en el mes, de acuerdo a la temática que se está dando. Entonces, en este momentico estoy escribiendo mi número, mi nombre, y el que quiera pertenecer al Grupo Sport Internacional, todavía tenemos más o menos unos 80 cupos, creo, porque son 256 que permiten. Constantemente estamos haciendo actualización de las personas que están ahí, porque la idea es compartir. Quiero darle un enorme agradecimiento a Richard, nuestro profesor Richard, con su fundación Grupo Bienestar. Quiero agradecerle enormemente a usted, mi profe, que nos dio esta oportunidad de estar aquí, de brindarnos este espacio. Sé que usted ha estado un poquito, porque él está un poquito enfermo, está con una restricción médica, pero a pesar de eso, mire que está aquí parado, colocando el pecho. Eso a mí me llena mucho, me enorgullece. La idea del Grupo Sport Internacional, dentro de un mes, tener otra charla con otro especialista, con otra persona. Estoy pensando en alguien, una persona del Perú, que es una fisioterapeuta, a ver si nos regala, porque esto es gratis, nadie cobra aquí, ni yo cobro, ni el profe Argimiro cobra, ni Richard cobra, esto lo hacemos gratis porque queremos compartir el conocimiento, queremos darnos y saber que en la medida que nos damos, eso se devuelve, eso se retribuye. Esa es la única idea que tiene el Grupo Sport Internacional, igual el Grupo Bienestar, igual todos los que están aquí. Entonces, agradecerle enormemente a mi profe, tenga mi nombre, me pueden escribir al correo o me pueden escribir al WhatsApp, que tengo los espacios abiertos. Yo soy el administrador principal del Grupo Sport Internacional, tengo un compañero que fue el que lo creó, pero en este sentido en mí es, digamos, que carga toda la responsabilidad de ese grupo. Muchísimas gracias, mi profe Chihan. Usted se pasó de lo que yo esperaba, se pasó, de verdad que se pasó. En este espacio yo sé que era un tema muy grande, muy amplio, y por eso yo el tiempo, 1 hora le dije a usted, se echó en este sentido casi las 2 horas, pero estoy muy feliz y muy contento.
Y sé que en este momento las 54 personas que estamos aquí, nos sentimos muy a gusto y muy complacidos de tener una persona como usted, de tener a Manuel también igual aquí, el profe José Elías, y la gran mayoría de aquí es tanto, mire, estar la Federación Colombiana de Karate, no es cualquier cosa, y estar también la parte de la Federación Colombiana de Taekwondo, también estuvieron personal de Hapkido, estuvieron personal kickboxing, creo que más o menos contando así hay más o menos 12 países, contando así como a grosso modo, y estuvieron casi 75 personas. Este es el tercer evento y cada vez estamos subiendo más. Dios le pague, muchas gracias, felicidades a todos y que tengan una feliz noche. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, profesores. Profesor Hilder. Y aquí presente la Todos. Federación Profe Colombiana de Hilder, Karate. profe Richard, gracias. Muchas gracias. Bendición para Profe todos. Argimiro. Gracias. Namaste. Sí es Al cierto. profesor Gracias, Argimiro y gracias. también por los aportes del profesor Manuel. Saludos a todos, buenas noches, que descansen. Muy bien. Gracias. Gracias. Aquí estaré hasta que el último se vaya. Ya casi vamos a dar Gracias, el cierre. República Dominicana. El cierre Muchísimas queda gracias. grabado. Listo, yo estoy grabando y Chao, chao. ya terminamos. Gracias.